Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte cuanto reinó. más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. En Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Considera que hasta lo más profundo se humilló. Considera que despreció vergüenza y dolor. Considera
testigos a la meta, yo prosigo por el gozo que hay delante, correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con gran nube de testigos a la meta, yo prosigo por el gozo que hay delante, correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte Él venció, el mediador, eterna paz, Él intercede ante el trono celestial, el autor consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor, el principio y final, por los siglos de los siglos reinará, con gran nube de testigos a la meta, yo prosigo por el gozo que hay delante, correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Es un privilegio y un placer nuevamente estar con ustedes a través de esta red social. Y agradecemos al Señor por la oportunidad, por el espacio, por los medios, por su provisión, por todo lo que Él hace pues, para poder tener con total efectividad este proceso de enseñanza-aprendizaje que continuamos a pesar de las restricciones pues, que tenemos en el contexto que vivimos, ¿no? Así que damos gracias a Dios por sus vidas, gracias a ustedes por estar ya conectados, por estar ya pendientes de estos momentos especiales, hermanos, en la reflexión de la palabra del Señor. Creo que es clave. Vivimos tiempos complicados, tiempos difíciles, pero si algo podemos estar seguros de que el Señor es fiel y que su fidelidad permanece para siempre, ¿sí? Y máxima aún que estamos en un tiempo, una semana específicamente, en donde pues hay una celebración especial, hermanos, sí, la Semana Mayor, la Semana Santa, como se le ha denominado, pero donde vamos a enfocar mucho o tanto en lo que en realidad la semana en sí significa para el sistema o para lo que la gran mayoría de personas en esta tierra significa, sino que nos vamos a enfocar un poco en lo que sucede allí. Y hoy queremos tener una reflexión, ¿sí? Una reflexión en cuanto al por qué murió Jesús. Es una muy buena pregunta, ¿sí? Hay un sinfín de respuestas y muchos pensamientos bíblicos, muchas enseñanzas bíblicas con relación a la respuesta de esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué murió Jesús? Pero en esta mañana vamos a reflexionar en tres específicamente, en donde vamos a analizar cómo el mayor suceso que registra la humanidad, ¿sí? Significa, ¿sí? Lo que ese suceso maravilloso significa y las implicaciones que tiene para la humanidad hoy en día, para nosotros como humanos. Vamos a observar tres y quiero iniciar con un poema. Lo digo así, un poema en el sentido literario del profeta Isaías, ¿sí? En el capítulo 53 específicamente estamos hablando de un poema el cual fue escrito aproximadamente 630 años antes de Cristo, ¿sí? Apuntando a una profecía acerca de lo que había de venir con relación al Mesías, al Hijo de Dios. Y la Escritura nos dice en Isaías capítulo 53, versos del 3 al 10: despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todos por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. No hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Dije al principio, hermanos, el suceso más trascendental en la historia de la humanidad, que marca, independientemente de las fechas y de los tiempos o la calendarización que hoy en día nosotros manejamos, marca más que todo eso, marca, ¿sí?, la consumación, ¿sí?, la manifestación específica de Dios, del amor de Dios hacia la humanidad. Muy importante tomar esto en cuenta, queridos hermanos. Y es importante que nosotros hoy en día como iglesia entendamos esta parte, y el reino del Señor pues implica eso, ¿no? Transmitirlo y compartir a la humanidad, ¿sí?, las implicaciones que tiene ese sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, el cual podemos decir, queridos hermanos, que la respuesta más importante de los siglos, ¿sí?, puede ser con relación a nosotros, ¿sí?, a la pregunta: ¿por qué sufrió tanto nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué sufrió? ¿Sí? ¿Qué había detrás de ese sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario? ¿Sí? Y más allá de esto, es importante entender que la respuesta final a la pregunta ¿quién crucificó a Jesús? Muchos pueden decir, no, los romanos y un montón de gente más, pero no. ¿Sabe quién crucificó a Jesús? Fue Dios. Fue nuestro Padre. ¿Sí? Fue Él en su plan específico, con muchos motivos con relación a la humanidad. Y hoy queremos reflexionar. Queremos reflexionar en tres aspectos muy importantes, queridos hermanos, los cuales responden a la pregunta: ¿por qué murió Jesús? Una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta que usted y yo tenemos que hacernos. Una pregunta a la cual nos debe hacer reflexionar el rumbo de nuestras vidas, y veremos aspectos muy importantes, ¿sí? Ahora, no quiero dejar de mencionar, sí, voy a ir específicamente al relato en el Evangelio según Lucas, capítulo 23, del versos 44 al 49, en donde se cita la parte final de este maravilloso sacrificio que Dios hizo por nosotros, dando a su Hijo unigénito para que viniese a morir por la humanidad, ¿sí? Pero ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué es tan trascendental? ¿Por qué es tan condicional para nuestras vidas como humanos en esta tierra? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué lo consideramos no una religión? ¿Por qué lo consideramos no uno más del montón de aspectos o de deidades que este mundo ha creado en su mente? ¿Sí? ¿Por qué? Porque entendemos, queridos hermanos, de que hay algo grande en el sacrificio de Cristo. Y la Biblia nos relata específicamente ese suceso, queridos hermanos. Y en el verso 44 nos dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes
En este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. La consumación del sacrificio de Cristo, ¿sí? El comienzo. Porque es importante y quiero remarcar algo, queridos hermanos. Por ejemplo, hoy domingo celebramos, ¿sí?, la cristiandad a nivel mundial, ¿sí?, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante entender, mis queridos hermanos, que no podemos solamente quedarnos, ¿sí?, con el mensaje de la cruz. No podemos solamente quedarnos con que el Señor murió, sino que es importante, sí, que entendamos, sí, que el paquete de redención implica la resurrección al tercer día. ¿Sí? Jesús resucitó. La Escritura testifica claramente, ¿sí?, de que Él resucitó. ¿Sí? Él venció a la muerte. Y tenemos que ver este suceso, mis queridos hermanos, ¿sí?, de una manera conjunta. La cruz y la resurrección. De una manera conjunta, porque es la evidencia específica del poder del Señor. Él venció a la muerte en su poder y gloria. Él resucitó de los muertos, ¿sí? Y ahora Él vive, ¿sí? Él estuvo durante 40 días, ¿sí?, con la gente, con los discípulos, y luego pues Él ascendió al cielo y ha dicho que va a volver. ¿Sí? Es parte del mensaje del Evangelio. Ahora, para nosotros ese paquete específico de la muerte del Señor Jesucristo y de su resurrección específicamente, ¿sí?, ¿qué significa para la humanidad hoy en día? Es muy importante que nosotros entendamos esa parte. Y vuelvo a repetir, el paquete de salvación implica la muerte en la cruz, ¿sí?, el poder y la gloria del Señor en la resurrección. Es fundamental que entendamos esto, queridos hermanos, ¿sí? Ver el sacrificio de Cristo desde esa perspectiva. El Verbo hecho carne, el cual murió y resucitó al tercer día, y el cual dijo que de la misma forma en que se cumplió su primer advenimiento o su primer venida, de esa misma forma se cumplirá su segunda venida. Qué lindo es pensar que todas las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en ese momento cumbre de la humanidad, la muerte del Hijo de Dios. Pero hoy vamos a aprender 3 aspectos fundamentales, ¿sí?, o 3 respuestas, ¿sí?, a la pregunta: ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Y lo veremos a lo largo de algunos pasajes en el Nuevo Testamento, los cuales nos explican 3 aspectos muy importantes, de los muchos, como vuelvo a repetir, pero nos vamos a enfocar en 3 para reflexionar. ¿Sí? No veamos esto como una predicación también, sino como una reflexión. Por eso que siempre animamos a nuestros hermanos que puedan compartir la transmisión con amigos, con familia, para poder entender esta parte, queridos hermanos, del por qué lo trascendente. ¿Por qué lo trascendente? ¿Por qué se había profetizado? ¿Sí? ¿Por qué se había profetizado aproximadamente 4000 años? Viniendo profetizando. ¿Por qué el Señor, teniendo en su reino, en el establecimiento de su reino, ese mensaje, el mensaje del Evangelio del reino? La buena noticia. Desde el principio, en Génesis, ¿sí?, esa acción de Dios por la humanidad, la cual se viene a consumar. Se consuma en Cristo Jesús lo que creyeron los antiguos apuntando hacia el futuro. Y se consuma en Cristo Jesús lo que hoy en día en el futuro nosotros creemos por la fe, sí, que sucedió hace aproximadamente un poco más de 2000 años. ¿Cuál es la trascendencia? ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Por qué murió Jesús? Ojo, que queremos enfatizar mucho. Jesús no es religión. Jesús no es un fetiche. Jesús no es cualquier tipo de interpretación humana con relación a religiosidad en esta tierra, querido amigo y hermano que me escucha. Hay algo más allá. Hay algo más allá de lo que Jesús es, y es lo que queremos transmitir a su corazón, lo trascendente, lo importante que es para usted, sí, que Él haya venido a este mundo, sí, dejando su trono de gloria, humillándose hasta lo sumo, dice la Escritura, sí, y entregándose a la muerte. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? Importante. Y usted y yo analizamos esta parte y veamos ¿qué implicaciones tiene para nosotros? ¿Sí? La respuesta a esta pregunta. ¿Por qué murió Jesús? Por lo tanto, observaremos 3 específicamente, queridos hermanos. Y en primer lugar, queremos observar, ¿sí?, la primera respuesta a la pregunta, ¿sí?, ¿por qué sufrió y murió nuestro Señor Jesucristo? Yo le digo en esta mañana, Cristo Jesús sufrió
¿sí? Y murió y resucitó al tercer día para absorber la ira de Dios. Qué importante entender, queridos hermanos y amigos, y es un punto bien importante. Miren, cómo en lo personal les quiero ser sincero, me gusta ser muy enfático en el problema que la humanidad tiene, ¿sí? Cristo Jesús vino, murió, ¿sí? Fue sepultado, resucitó al tercer día con un propósito, y ese plan redentor tiene mucho que ver en la absorción de la ira de Dios, del gran problema que la humanidad tiene con Dios, el cual el pecado, y por la causa del pecado somos considerados ahora, la humanidad en sí, enemigos de Dios. Hay un gran problema, la transgresión es grande, queridos hermanos. Por lo tanto, la Escritura nos dice en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿sí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Él vino a pagar el precio. Usted y yo teníamos que estar allí. El humano merece la muerte porque la Escritura nos muestra muy claramente, ¿sí?, que la paga del pecado es muerte. La humanidad está sumergida, queridos hermanos y amigos que nos ven, está sumergido en el sistema de pecaminosidad que tiene como consecuencia la muerte eterna de la persona, la separación del hombre de Dios. Romanos 3:25 nos menciona, por ejemplo, Dios puso a Cristo Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ese sacrificio maravilloso tiene implicaciones grandes para nosotros como humanidad. Pero ¿sabe cuál es el gran problema? El gran problema de la humanidad hoy en día es que entiende en cierta forma que Cristo Jesús vino a morir por él, pero es importante entender que nosotros, la humanidad, está bajo esa condenación. Cristo Jesús vino para absorber esa ira, pero usted, sí, que me escucha, que me ve, usted necesita hacer la ejecución de la fe. No solo saber que Jesús hizo eso. Usted necesita entender, ¿sí?, la ejecución de la fe. Tuve la oportunidad de observar, para ponerles un ejemplo, observar una entrevista con un famoso cantante de estos reggaetoneros. Y miren, me llamó mucho la atención, iban a perdonar el ejemplo, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención las palabras de uno de ellos. Él decía esto: tengo un temor, ¿sí? Tengo un temor el cual he escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo, dice. Me gusta lo que se enseña, me gusta lo que es, pero tengo un temor, dice. Y mire lo que dijo él: tengo el temor de entenderlo bien y de seguirlo, porque sé, ¿sí?, porque sé que hay una transformación en él y tengo miedo de entrar al mundo de él. Oiga, pero qué irónico, ¿no? ¿Por qué miedo? ¿Sí? Y yo entendí esto, ¿por qué? Porque la pregunta iba en relación al contexto de la entrevista, ¿no? Que él tenía que apartarse de las cosas que hacía. ¿Sí? O sea, ¿me entiende? La fe es acción. Es importante entender que no solamente el humano debe tener una fe intelectual en cuanto a saber, ¿sí?, qué hizo. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, Noé, en los tiempos de Noé, el Señor le dijo a Noé: estoy cansado de la humanidad, vas a construir un arca, ¿sí? Y vas a predicar y le vas a decir, vas a hablarle a la gente. La gente, oiga, no creyó, ¿sí? La gente no creyó, le decían loco, le decían aquí. La gente estaba viendo el arca, tenía un entendimiento acerca del arca, ¿sí? Pero decidió no entrar al arca, ¿sí? La ejecución de su fe. Entendieron, vieron, se dieron cuenta, palparon, pero no ejecutaron. Qué importante es entender que Cristo Jesús vino para absorber la ira de Dios. Dios en su justicia, ¿sí? Si Dios no fuera justo, no hubiera habido demanda de que su Hijo sufriera y muriera. Pero Dios en sus atributos, Él es amor. Pero también tenemos que entender que Él es justo. Y era necesario que esa paga
del pecado, de la transgresión, se cumpliese en alguien y se cumplió en aquel perfecto que era Él mismo, hecho carne, muriendo por nosotros. La ira del Señor, ¿sí? La ira del Señor fue absorbida por nuestro Señor Jesucristo. Importante entender, la ley nos demandaba, por ejemplo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero nosotros hemos amado más otras cosas. El Señor ha dicho en nuestro corazón, no matarás. Pero nosotros, en nuestro corazón, hemos matado. Hemos pensado mal acerca de alguien. Por lo tanto, la humanidad, si hacemos un análisis recto, queridos amigos que nos ven, todos somos pecadores. La humanidad es pecadora y hoy en día nosotros no venimos aquí a hablarle a ustedes ni a decirle que somos perfectos, ni a decirle que nosotros cumplimos, ¿sí? Sino que venimos a decirle que por medio de la fe hemos creído en aquel que nos salvó, ¿sí? Y hemos sido justificados. Hemos sido declarados justos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Usted necesita creer a Él. En vano sería todo este sistema, todo este montón de... Hoy en día encontramos videos, por ejemplo, de la cruz, de la resurrección, imágenes en los estados de WhatsApp, imágenes por ahí en Facebook, en las redes sociales, diciendo gracias Padre, gracias Señor por lo que hiciste por mí. Pero la pregunta es esta, sí, Él absorbió la ira de Dios. La pregunta es esta, ¿ya usted ejecutó la fe? No, que mire, yo sé que esto es bonito, que sí. No, ¿ya ejecutó la fe? ¿Ya decidió usted seguir a Cristo? Usted necesita seguir a Cristo. Usted necesita entender. Y el que vivimos un contexto bien difícil hoy en día de muerte. Y suena un poco duro, amados amigos y hermanos, lo que voy a decir, pero es la realidad. ¿Cuánta gente encontramos hoy en día, no? Los primeros mensajes cuando alguien fallece, descanse en paz, quien en vida fue, y todos en sus estados, por ejemplo, o en las redes sociales. Perdón que mencione tanto, pero como el mundo ahí está hoy, todo el mundo estamos ahí. Viene a mi mente pensar en algo. Toda esta gente que está muriendo, ¿verdaderamente usted cree que está en el cielo? ¿Cómo nos engañamos como humanos? ¿Sabe cuál es el gran problema? Que cuando la muerte aparece, dejamos de ser realistas y entramos en un mundo ficticio. En un mundo ficticio el cual creamos en nuestra mente para tranquilizar nuestra conciencia. Pero sabe, queridos hermanos, amigos que nos ven, hay realidades. Y la Biblia habla de realidades. La Biblia viene siendo predicada durante años. El mensaje está siendo dado durante años. El mensaje de que el humano es pecador viene siendo predicado durante años. Y usted necesita entender que si alguien no resuelve su problema, va a pasar la eternidad en el infierno. Por mucho que haya sabido, por mucho que haya visto, por mucho que haya escuchado, pero si no toma la decisión de seguir a Cristo por medio de la fe, eternamente estará en el infierno. Cristo Jesús, mi querido amigo, Cristo Jesús vino a ofrecer a usted salvación a través de la absorción de la ira de Dios, porque Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar. La muerte, la maldición del pecado cayó sobre sus hombros. Él lo pagó allí. Es por eso que Él exclamó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? La carga del pecado en el Getsemaní. ¿Usted cree que Jesús sudó como gotas de sangre por miedo a los látigos? Él sabía lo que venía y puso su gozo delante de Él, dice la Biblia. Él sabía, Él venía a eso. Su carga, su dolor, su llanto era, ¿por qué? Por el dolor del pecado. Qué importante. No es posible que usted y yo hoy vengamos a ignorar lo que Él hizo por la humanidad.
Y es muy importante que tomemos en cuenta esto, queridos hermanos. Muy, muy importante que lo compartamos. ¿Sí? Él vino a absorber. ¿Sí? Por lo tanto, queridos hermanos, queremos enfatizar en algo. El pecado no es algo pequeño. La ira del Señor está sobre el pecado. ¿Sí? Porque no es contra un soberano pequeño, es contra grande. Y mire qué interesante esto. La seriedad de un insulto aumenta, oiga, según la dignidad del insultado. Y aquí el creador del universo es infinitamente digno de respeto y admiración y lealtad. Por consiguiente, ¿sí? No amarlo no es cosa trivial, es traición. Es traición. Esto difama a Dios y destruye la felicidad humana, puesto que Dios es justo, no esconde estos crímenes bajo la alfombra del universo. Usted y yo, la humanidad entera, hemos ofendido a Dios. No vengamos hoy en día a hacernos los locos, como dicen. La humanidad ha ofendido a Dios y esa ofensa, mi querido amigo, tiene trascendencias muy grandes. La muerte espiritual, la ira de Dios sobre el humano. Usted necesita entender esa parte. Sí, dejemos ya del dogmatismo, dejemos ya de celebraciones vanas. Sí, por ejemplo, tanto mencionamos, ¿no? Famosa Semana Santa, claro. Hay evidencia bíblica, hay evidencia efectiva con relación a la celebración de esto. Y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Claro que es importante la conmemoración, aunque no nos vamos a enfocar únicamente en una semana, sino que en nuestra vida entera, ¿sí? Proclamamos, pero esa conmemoración específica es importante. Pero mire cómo el mundo hoy en día celebra. ¿Sí? No es posible, no es posible. Usted está traicionando al Señor. La humanidad traiciona al Señor y la ira del Señor. Por lo tanto, entendemos, queridos hermanos, amigos, no tratemos con ligereza a Dios, ni trivialicemos de su amor. Mire, nunca nos asombraremos de que Dios nos ama hasta que nos demos cuenta de la seriedad de nuestro pecado y la justicia de su ira contra nosotros. Usted necesita entender esta parte. Cristo Jesús murió, Cristo Jesús sufrió y Cristo Jesús resucitó en primer lugar para absorber la ira de Dios. ¡Qué gran privilegio! Podemos ser justificados por medio de la fe. ¡Qué oferta de salvación! ¡Qué oportunidad tan grande tenemos como humanos de poder venir a Él! De poder ser salvos. Me encanta el relato de la Escritura. Aquí mismo en el Evangelio según Lucas, ¿sí? Específicamente en el verso 39 en adelante, la Escritura nos habla de que habían dos malhechores. Y de estos dos malhechores, ¿sí? Uno de ellos viene y dice cosas del Señor, le dice si verdaderamente eres el Hijo de Dios, porque Él nos salva, te salva y nos salva a nosotros. Y me llama la atención cómo habla el otro malhechor. Y escuche, y le dice el verso 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Mire, yo quiero traer esta pregunta hoy, 2000 años después. ¿Y cuál es el problema del primer ladrón? Él no entendió su problema del pecado. Sí. Él mistizó a Jesús. Él pensó cosas erróneas acerca de Jesús. No puso atención en su estado, en el estado espiritual en que estaba. Él no entendió esa parte, ¿sí? Mientras que el otro, y me encanta cómo se lo dice, ¿sí? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Yo creo que es una pregunta que bien cabe. Ahorita le vamos a decir, hermano Eddie, que la postee ahí en el Facebook de la iglesia. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Buena pregunta. Sabiendo usted que es pecador, sabiendo usted que tiene hoy en día, ¿sí?, el gran peligro de morir porque está establecido y pasar una eternidad en el infierno, ¿ni aún usted así teme a Dios? ¿Sabe qué pensamos en algún momento? Bueno, algunos predicadores, no, nosotros no lo pensamos, pero algunos predicadores en su momento con el inicio de esta pandemia, hace un poquito más de un año,
que si no, va a haber un avivamiento después de esto, que va a haber mucha gente a venir después de Cristo, al ver el temor. Hermanos, al contrario, los que supuestamente estaban, hoy, mucho porcentaje de la iglesia, como hay restricciones y un montón de cosas, ni siquiera se acuerdan del sistema. Sí, mucha gente, en vez de buscar más al Señor en este tiempo de muerte, el virus anda y muere, muy muerte, en otras cosas. Bueno. Importante, ¿no? Avivamiento. Oramos al Señor y esperamos que pueda surgir, pero yo creo que peor fue. ¿Sí? Más alejamiento, más apatía, o sea, desinterés por las cosas de lo alto. Cuando la muerte está palpable. Interesante punto. Buena pregunta del ladrón, ¿no? Ni aún temes tú a Dios, pero mira lo que dice. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas aún ningún mal hizo. Interesante el entendimiento del ladrón. ¿Sí? Yo quiero que veamos este segundo punto. ¿Por qué Jesús murió? ¿Por qué Jesús resucitó al tercer día? ¿Por qué sufrió? ¿Sí? Y en segundo lugar, queridos hermanos, podemos decir, ¿sí?, que Jesús murió para mostrar su amor tan grande por la humanidad, para mostrar la riqueza de su amor y la gracia de Dios por los pecadores. Esto fue lo que entendió este muchacho allí, entendiendo su pecado, entendiendo su problema, entendiendo que él no era apto. Lo entendió, lo comprendió, ¿sí? Entendía que él no tenía oportunidad, no tenía acceso. Pero Dios, en su infinito amor, dio a su Hijo. La Escritura nos dice en el libro de Romanos capítulo 5, versos 7 y 8, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos harán morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué gran amor, queridos hermanos. La humanidad merece destrucción. La humanidad merece que la ira de Dios se consume sobre la tierra. Pero Dios, en su gran amor, da a su Hijo unigénito siendo aún pecadores. La riqueza de la gracia. La riqueza de la gracia del Señor. ¿Sí? Qué importante. ¿Sí? Por ejemplo, lo que también el apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es según la riqueza de su gracia, ¿sí? Juan 3:16, pasaje muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo. De esa forma, el Señor amó a la humanidad. ¿Qué manera? ¿De qué manera? En que siendo pecadores, en que habiendo dado la espalda, como decía al principio el profeta Isaías, en que nos descarriamos como ovejas, en que dimos la espalda a Él. Él murió por nosotros. Él vino y pagó el precio. ¿De qué forma usted responde a esto? ¿De qué forma usted está respondiendo al sacrificio de Cristo? ¿Entregó usted ya su vida a Él? ¿Al gran amor de Él? ¿Sabe? Muchas veces enfatizamos mucho el amor de Dios con relación a cosas en este mundo, con relación a bendiciones, en cuanto a la provisión divina. Él es el proveedor de todo en esta tierra. Y muchas veces, fíjense que enfatizamos el amor de Dios en otras cosas, por ejemplo, en la obra que Él hace en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestra provisión, con nuestros hijos. Claro, es parte de la providencia de Dios, pero el amor más grande es haber dado a su Hijo unigénito. ¿Cuándo? ¿Cómo vemos ese amor tan grande? En que merecíamos la ira, en que merecíamos ser castigados, pero Él, con amor fue. ¿Y sabe cómo se manifiesta un amor? Una frase importantísima que el Señor dijo en la cruz del Calvario cuando expira y está siendo crucificado y es levantado. Él dice: Padre, oiga esto, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Ah, qué amor tan grande. Perdónanos, no saben lo que hacen. O sea, ¿cómo nosotros hoy en día vamos a venir a ponernos los moños, queridos hermanos, en querer aparentar lo que no somos, en no soltar nuestro orgullo, que el Señor mismo en su palabra enfatiza mucho en los salmos, en los proverbios, en los profetas, en el Nuevo Testamento, en el cual dice que Dios al altivo, al orgulloso ve de lejos, más al humilde se acerca. Y una de las claves del reino es la humildad. ¿Humildad en qué sentido? Humildad para entender nuestra condición. Humildad para ser lo suficientemente sinceros en acercarnos a Dios y decirle: Padre, sé propicio de mí porque soy pecador. Reconozco que soy pecador. Reconozco. Pero una cosa es reconocer y entender, ¿sí? Y accionar. Pero hay muchas personas que dicen: no, sí, yo sé que soy pecador, pero no se mueve para resolverlo. Y eso implica un orgullo, que su fe, ¿sí?, o lo que dice creer, es de labios, pero no una intencionalidad interna. Qué importante es ver esta parte. Y fue lo que pasó con el ladrón. Él entendió ese amor. Él lo entendió. Mire, la medida del amor de Dios por nosotros se muestra en dos cosas. Una es el grado de su sacrificio en salvarnos de la penalidad de nuestro pecado, ¿sí? Y la otra es el grado de falta de mérito que teníamos cuando Él nos salvó. No teníamos ningún tipo de mérito. Y ahí podemos decir: gloria sea al Señor por su amor, porque no lo merecíamos, ¿sí? Y Él lo hizo. Él murió por nosotros. Podemos oír la medida de su sacrificio en las palabras en donde Dios dio a su Hijo unigénito. También oímos esto en la palabra Cristo, que su nombre está basado en un título griego, Christos, el cual es el ungido, el Mesías. Mire, es un término de gran dignidad. El Mesías como el rey, pero el rey que vino a ganar perdiendo. Oiga, Él vino a ganar perdiendo y nos enseña a nosotros que en su reino la forma de ganar es perdiendo. ¿Cómo así perder para ganar? Sí. Vencer el yo. Sí. Ese ego, ese orgullo. Y decir: Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que no tengo acceso. Reconozco mi indignidad, mi debilidad. Me postro a sus pies. Reconozco. Y fue lo que el ladrón hizo. Sí, por ejemplo, él dice: nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Mire qué interesante. El ladrón entendió. ¿Ya entendió usted esto? ¿Le ha dicho usted eso al Señor? Señor, reconozco que merezco la muerte. Reconozco que merezco estar fuera de su reino. Pero hoy reconozco que soy pecador. Y ojo, la fe salvífica trae consigo obediencia. Deseo de seguir a Cristo Jesús. Es la invitación que nosotros queremos hacerle hoy. Que usted reconozca, que usted vea. Y usted como creyente que es, que usted valore, que el grado de asombro aumente, que el nivel de servicio aumente, que usted no sea apático, que usted no sea indiferente con su iglesia, con el proceso de edificación de su iglesia, con el proceso de proclamación del evangelio en su iglesia. ¿Qué papel juega usted en su iglesia? ¿Será que el Señor nos puede decir, como le dijo la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor? Tengo muchas cosas contra ti. Claro que el Señor nos le puede decir, pero cada día nosotros tenemos que tener una aplicación de esto, mis queridos hermanos, del amor de Dios hacia nosotros, ¿sí? En amarlo, en amar su reino, en involucrarnos, ¿sí?, por lo que Él es, por su gloria, ¿sí?, el cual es muy importante en nosotros. Así que, segundo aspecto, Cristo sufrió, Cristo murió y resucitó al tercer día para mostrar la riqueza del amor y la gracia de Dios por los pecadores. Pero en tercer lugar, hay uno
bien importante, ¿sí? El cual creo que es de gran interés para nosotros. Y en tercer lugar encontramos que Cristo Jesús sufrió, murió y resucitó al tercer día para dar vida eterna a todo aquel que cree. ¡Qué lindo! Creo que debería ser el objetivo número uno de toda persona en esta tierra. El objetivo número uno de toda persona, el objetivo número uno de todo padre. Que sus hijos entiendan esto. Vida eterna en Cristo Jesús. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, oiga, no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe salvífica. Y lo encontramos también en el pasaje que leemos con relación al ladrón de la cruz. Y él dice en el verso 41, sí, lo que ya leímos, este ningún mal hizo, verso 42, y dijo a Jesús, escuche, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él entendió su pecado, él entendió su condición, él entendió que no era apto, él entendió que merecía la muerte, él lo entendió, pero él creyó en quién era Jesús. Y tiene unas palabras tremendas en esta frase, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón tenía un entendimiento certero acerca de quién es Jesús. Bueno, ¿y cómo está la cosa aquí? Si estaba sabiendo, estaba dándose cuenta que Jesús iba a morir en la cruz. Y este ladrón, ¿qué había en la mente del ladrón? Claro, el ladrón estaba percibiendo por la fe. Oiga, este ladrón entendió algo que aún muchos de sus discípulos no entendieron. En el caso, por ejemplo, de Tomás, que Tomás más adelante dice, no, hasta que no toque por ahí, hasta que no toque no creo, ¿sí? ¿Sí? No, este ladrón entendió esa parte. ¿Por qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué significa esto? Significa que él creyó que Jesús iba a resucitar y Jesús iba a establecer su reino. Qué lindo es pensar, este joven, lo que tuvo, pues no sé si fue joven o que no dice la Biblia, ¿verdad? Pero qué lindo es pensar que él entendió esta parte, queridos hermanos. Usted, mi amigo que me escucha, necesita entender quién es Jesús. Y sabe, a él le importa lo que usted piense de él. Y se lo digo a sus discípulos en una conversación, por ejemplo. ¿Qué dice la gente que soy yo? No, pues algunos dicen que eres un buen profeta. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Algunos dicen que un gran maestro. Y él dice, ¿y ustedes? ¿Quién creen que soy yo? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Quién cree que es Jesús? No, pues mire, lo tengo ahí en un cuadro, lo tengo en una imagen, lo tengo aquí, lo tengo allá. No sé dónde usted lo tenga. ¿Lo tiene en su corazón? ¿Entregó usted ya su vida a Él? ¿Le sigue? ¿Creyó en Él? ¿Entiende quién es Él? ¿Se ha interesado en algún momento por la palabra? ¿Ha abierto alguna vez la Biblia? No, es que mi abuelito me contó, es que... No, ¿ya fue usted a la Escritura? ¿Le interesa a usted las cosas del Señor? ¿Sí? ¿Le interesa a usted las cosas del Señor o no? ¿Sabe? En el paquete de salvación, en lo que Él hace en nuestro corazón, incluye obediencia. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. Usted necesita seguirlo. Que este tiempo de gloria, de poder, de victoria en la resurrección del Señor, sirva para reflexionar. ¿Sí? Pero mire qué importante entender, ¿por qué creer y por qué vida eterna? ¿Sabe? Es importante entender, ¿sí?, que en nuestros tiempos más felices no queremos morir. Nadie queremos morir, tenemos que ser sinceros. Nadie queremos morir, ¿sí? Por mucho que ahí cantemos en la iglesia y estaré con Él y me va a llevar y todo, pero ¿quiere usted morir? No, ni el más devoto creyente quiere morir. ¿Por qué? Porque hay cosas lindas en esta tierra. Ahora, con esto no estoy diciendo que no aceptemos con la voluntad del Señor, ¿no? Y que entendemos que vamos a estar con Él allá, pero nadie queremos desprendernos de la vida, ¿sí? No sé, por un suceso pues tan demasiado terrible, ¿no?, que sucede que alguien pueda hacer la muerte, pero el deseo de morir surge solamente cuando nuestros sufrimientos parecen insoportables, por poner un ejemplo. Ahora, lo que realmente deseamos en estos tiempos no es la muerte, sino el alivio. Quisiéramos que volvieran los buenos tiempos, quisiéramos que desapareciera el dolor, ¿sí? Quisiéramos ver nuestro ser querido regresar de la muerte,
Todos queremos esa parte. Queremos vida y felicidad. Ahora, nos engañamos, queridos amigos, hermanos que nos escuchen, nos engañamos cuando fantaseamos la muerte como el clima de una vida bien vivida. Oiga, la muerte es un enemigo que nos separa de los maravillosos placeres de este mundo. Llamamos a la muerte con dulces nombres como si fuera el menor de los males. Ese verdugo que da el golpe de gracia de nuestros sufrimientos no es la realización de un anhelo, oiga, sino el fin de la esperanza. El deseo del corazón humano es vivir y ser feliz. Hay que entenderlo, pero Dios nos hizo de esa forma. ¿Por qué? Porque Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. Se dice en los hombres, dice la Escritura, en el libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 11. El Señor ha diseñado y ha puesto esa eternidad en nosotros. El alma humana es eterna. Y hay un gran peligro, por lo tanto, para aquella persona, para aquel humano en esta tierra que no cree al Señor, aquel humano en esta tierra el cual no tiene un acercamiento por medio de la fe al Señor, y dice la Escritura que esa persona, sí, que no resuelve su problema del pecado, sí, pasará la eternidad en el infierno. En el infierno. Cuando usted muere no se terminan las cosas. Cuando usted muere no es que va a ir a descansar, usted va a ir a sufrir. Usted va a ir a sufrir y no va a ir a sufrir un tiempo. Usted va a ser eterno. ¿Ya pensó en eso? ¿Ya pensó en eso? Usted necesita creer. Usted necesita venir. Jesús habló de eso más que nadie. Jesús habló de eso como su propósito por el cual Él vino. ¿Sí? Él vino. La Escritura dice que el que cree en Él, ¿sí?, el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuánta advertencia, mi querido amigo? ¿Cuánta advertencia nos da la Escritura con relación a nuestro estado eterno? Usted necesita, por favor, urgentemente seguir a Cristo por medio de la fe. Hay un gran problema. ¿Sí? El alma humana permanece para siempre. Jesús dijo, irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna, en Marcos 25, 46. Esta es una, ¿sí?, realidad que muestra la infinita maldad de tratar a Dios con indiferencia o desprecio. Yo le quiero invitar en esta mañana, ¿sí?, a que al observar estos tres aspectos importantes, donde Jesús sufrió y murió, ¿sí?, para absorber la ira de Dios. Jesús sufrió, murió y resucitó al tercer día para mostrar el gran amor de Dios. Y Jesús sufrió y murió y resucitó al tercer día, queridos hermanos, para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Usted necesita resolver el problema. Usted necesita venir a Cristo, entregarle su vida a Él. No con una oración, no lo voy a poner a orar a usted ahorita, ni le voy a repetir una oración, repita conmigo. No, usted necesita entender. Usted tiene la capacidad para entender su pecado. Usted tiene la capacidad y sé que en su conciencia, en su interior, usted sabe. Porque hoy no le vengo a proponer aquí que usted tenga remordimientos como Judas, por ejemplo, sino que usted tenga un arrepentimiento genuino. De media vuelta y se aparte. Siga al Señor, que crea a Él por medio de la fe. ¿Sí? Seremos cambiados de modo que seremos capaces de grados de felicidad inconcebibles para todo aquel que cree, para todo aquel que por medio de la fe resuelve. ¿Sabe? No deje esto para último. No deje esto. Hoy en día estamos propensos a morir en cualquier momento. Usted necesita atender este regalo de salvación. Créame,
créame que es un mensaje de amor para usted, para que usted venga, para que usted decida, para que usted entienda seguir a Cristo. Y usted y yo que somos creyentes, que este suceso maravilloso de la expiación, del sacrificio perfecto del Señor, de su amor por nosotros, ¿sí?, nos sirva para que cada día nosotros tengamos esa fuerza, vivamos en esa lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, y cada día nos involucremos más y le amemos más. No importa lo que el mundo suceda. Cito de una manera parafraseada las palabras de C.S. Lewis en uno de sus libros, donde dice: no importa que esté el mundo siendo amenazado por bombas nucleares, podemos hoy contextualizarlo a: no importa que el mundo hoy esté siendo amenazado por virus, por la muerte, que la muerte o que la bomba o que el virus nos encuentre sirviendo, que nos encuentre amando, que nos encuentre predicando su reino, que nos encuentre enseñando a nuestros hijos, que nos encuentre siendo insistentes en el mundo para que vengan, que nos encuentre destapando la mentira y hablando verdad, que nos encuentre haciendo justicia, que nos encuentre amando al prójimo, que nos encuentre expandiendo el evangelio. Como decía un predicador, que nos encuentre con las botas puestas, con el sombrero puesto y viendo hacia el sol, que nos encuentre sirviéndolo con amor. Algo grande nos espera. Y en esta mañana queremos nosotros decirle a usted, mi querido amigo, que hay una esperanza en Cristo. No porque seamos perfectos, no lo somos, se lo aseguro, no lo somos. Pero Él sí. Y hemos sido justificados por medio de la fe. Y es lo que hoy queremos invitarle a usted, a que usted tome la decisión de seguir a Cristo. Tome la decisión de reconocer sus pecados, de reconocer su estado y volverse a Dios. Así que Cristo Jesús sufrió, Cristo Jesús murió y Cristo Jesús resucitó para absorber la ira de Dios, para mostrar su gran amor y las riquezas de su gracia, y para dar vida eterna a todo aquel que cree. Y finalizo con una pregunta tradicional: si usted muriere hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? ¿Dónde? ¿Cree usted que vamos a ser hipócritas? ¿Quiere usted que su familia, sus amigos, coloquen fotos suyas ahí con una cintita negra? Mire qué duro lo que estoy diciendo, pero es real. Coloquen su foto, la mejor foto, con una cintita negra, y diga ahí: descansa en paz. Y diga ahí todo el mundo comentando, ¿no?, Dios lo tenga en su gloria. O todo el mundo llegando con sus familiares queridos en sepelio: ánimo, porque ahora está con el Señor. ¿Acaso usted va a estar con el Señor? ¿Qué tal si usted va a estar en el infierno? ¿Ya pensó en eso? ¿Ya pensó usted en eso? Usted necesita pensar en eso. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Y créame que es la pregunta más importante que usted debe hacerse. Sí, reflexione en eso. Piense, medite, deténgase. Detenga un momento su ajetreada vida y piense en su eternidad. ¿Dónde va a pasar la eternidad? En el amor del Señor le amamos, y es por eso que le decimos que Cristo también le ama, y queremos contárselo. Queremos decirle: pero usted necesita, por la fe, creer a Él siguiéndolo. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Solo le pedimos que su Espíritu Santo pueda hacer la obra la cual nosotros no podemos hacer, Señor. Guíenos e ilumínenos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias por este tiempo. Gracias por hacer el tiempo en conectarse, en compartir la transmisión. Si el Señor lo permite, pues continuamos con nuestro
proceso de enseñanza-aprendizaje, hermanos. El martes nuestro discipulado, el jueves, los viernes las mujeres, sábado los jóvenes, y seguimos caminando, hermanos. Ya pronto pues evaluaremos muchas cosas con relación a nuestra continuidad en el templo, pero igual estamos esperando, ¿no?, que este proceso sea lo más bajo posible para poder accionar. Así que el Señor les bendiga, un fuerte abrazo, cuídense, les apreciamos mucho, estén pendientes de sus devocionales, de su palabra, de la Biblia, lean, hermano, no miren mucho Facebook y lea más la Escritura, ¿sí? Dios les bendiga, un fuerte abrazo, y si el Señor lo permite, pues nuevamente en esta transmisión de día domingo, próximo domingo con el pastor Eddie. Recuerde, Cristo Jesús murió, ¿sí? Fue crucificado, fue sepultado el viernes, el sábado Él pasó ahí, pero sabe, Él resucitó con poder y gloria, y ahora Él vive, y sabe mi hermano, Él dijo, así como Dios dijo y profetizó que vendría su primer advenimiento, Él dijo también que Él volverá a venir. ¿Sí? ¿Lo estás esperando? Un buen punto. Esperémoslo. Que el Señor les bendiga y un fuerte abrazo a todos. Saludos.